La magnitud de la pandemia hizo que surgieran distintos análisis sobre el impacto que podría tener en las relaciones internacionales el proceso de la globalización. Se habla entonces de una desglobalización y un retroceso en la dimensión económica mundial. A continuación mostraremos una entrevista enfocada a representantes del sector público, en este caso una contratista asesora de planeación y al jefe jurídico de la RAP Eje Cafetero, en la que nos brindarán información sobre el impacto de la pandemia en su sector y otra pequeña entrevista sobre la perspectiva y visión público-privada de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas por parte del jefe de investigación y mejoramiento genético de maíz. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Andrea Salcedo, hago parte del grupo número 6 de la electiva La Globalización, lo Público, Privado y el Género. En la tarde de hoy entrevistaremos a dos profesionales que nos harán su aporte acerca de la globalización, la pospandemia y el recurso público. Miriam Arenas y el doctor José David Pascuas. Bien, pues. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Arenas, yo soy administradora pública y me he desempeñado en mi vida profesional como en la parte de planeación, de la parte de planeación. Muchas gracias, mi nombre es José David Pascuas, yo soy abogado. Actualmente me desempeño como asesor jurídico de la Función Administrativa y de Planificación RAP Eje Cafetero y estoy a su disposición, Natalia. Muchas gracias, doctor. La pregunta en general es como acerca de la opinión de ustedes como funcionarios servidores públicos acerca de la globalización, la pospandemia y el recurso público. ¿Cómo se entrelazan cada una de estas, de cada una de ellas, cómo se entrelazan para saber pues la opinión de cada uno de ustedes? Bueno, correcto. Entonces, una opinión, yo no soy economista, pero una opinión general podemos suministrarla a partir de los hechos vividos por motivo de la pandemia. Ese fenómeno, ese hecho, demostró una vez más las asimetrías globales que existen entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Asimetrías que se reflejan básicamente en lo que es materia de acceso a las vacunas y fundamentalmente a la financiación. Las economías mundiales con posterioridad a la pandemia han venido recuperándose, han venido enfrentando retos y recuperaciones divergentes, diferentes. Los países en desarrollo han sido prácticamente dejados atrás, mientras Estados Unidos y los países europeos han destinado billones de dólares y de euros en porcentajes bastante significativos, digamos, indica la CEPAL que estos países han llegado a destinar el 18% de su Producto Interno Bruto para temas de recuperación económica pospandémica. En América Latina y en el Caribe solo se han destinado, se ha llegado a un porcentaje mínimo del 4%. Esto demuestra la asimetría existente entonces en materia de recursos en países
desarrollados como en países en vía de desarrollo. Entonces, ese mismo organismo del que hablábamos ahora, la CEPAL, ya en un contexto global, ha propuesto varias alternativas, digamos, para una salida al problema. La primera alternativa es que es necesario, dice la CEPAL, diseñar una nueva arquitectura financiera global que le permita a estos países abordar esas disparidades de una manera tal que sea más fácil el acceso al financiamiento y a la calificación ordinaria que se tiene en materia crediticia. Propone también la CEPAL otra alternativa, y es la relacionada con la mejor redistribución de la liquidez. ¿A través de qué? De una nueva arquitectura también a la deuda internacional que le permita a los países pobres presentar entonces unas salidas mantignas frente a la situación. Manifiesta la CEPAL que Costa Rica es un ejemplo de lo que significa presentar instrumentos de financiamiento innovadores para buscarle una salida a la situación. Otra alternativa que proponen en el contexto global la misma CEPAL para una salida al conflicto, al problema que se presenta con motivo de la recuperación, es que la riqueza que se generó durante la pandemia sea agravada con base en el principio de solidaridad, que las grandes multinacionales paguen sus impuestos en el lugar en donde se da el valor agregado a lo que se crea. Esa es una alternativa interesante. Y finalmente, eliminar los paraísos fiscales. Eliminar los paraísos fiscales, incautar los activos robados al Estado, podría mejorar ese espacio fiscal para estas naciones o estos países, digamos, en vías de desarrollo. La pobreza de estos países frente a la pandemia se muestra en una frase muy interesante, no recuerdo quién era, que dice: el virus de la desigualdad actúa como el COVID-19. Es más dañino cuanto más débil se encuentra quien lo sufre al contagiarse. Hace más daño en la economía de un país pobre, obvio, que en la de un país desarrollado. Es como un virus, la desigualdad le hace más daño al pobre que al rico. Entonces, desde el punto de vista ya de los recursos públicos, es importante tener en cuenta que el Estado juega un papel preponderante. Tener en cuenta que el Estado juega un papel definitivo, un papel crucial, que debe liderar todos los procesos de recuperación post-pandemia, el Estado. Entonces, se tienen unos antecedentes en nuestro país de cómo los recursos públicos fueron manejados durante la pandemia. Se hizo uso legítimo
de la figura de la emergencia económica, social y ecológica, pero el destino de los recursos fue otro en muchos casos y en algunas localidades. Para adquirir bienes y servicios necesarios para atender la pandemia, se generaron alertas en ese entonces y se incurrieron en muchos desafueros que de cara a futuros eventos, de cara a posibles situaciones ya no pandémicas, sino por ejemplo derivadas del cambio climático, se hace necesario corregir. Esa experiencia nos debe servir para que a futuro el Estado fortalezca el acceso a la información pública, el Estado fortalezca todo lo que es los procesos de transparencia de los presupuestos, todas las acciones que se puedan emprender para mitigar los riesgos de corrupción. Esa sería pues como una manera muy general, un planteamiento que se hace de la manera como se encuentran relacionados la globalización, la post-pandemia y los recursos públicos. Pienso que el tema después de la pandemia ha sido la desigualdad en el mundo. Creo que esta globalización, pues aparte de que la globalización comprende muchos más temas culturales, sociales, se enfoca mucho en la parte como económica, ¿no? Entonces, si vamos a relacionar globalización, pospandemia, presupuesto y recursos públicos, pues tenemos que hablar de lo que está hablando todo el mundo: la desigualdad en las regiones, la desigualdad en los países, la desigualdad en nuestros territorios. Se vio como casi que la concentración de la riqueza es menos los países que tienen la concentración de la riqueza que los países, y más la mayoría de los países que estamos en una vía de desarrollo y más tirando a paupérrima que a subir un poquito en estos momentos, en que en Colombia, por ejemplo, 21 millones de colombianos casi que están en la pobreza y en la pobreza absoluta, pues casi la mitad de la población del país. En cuanto a la pandemia, la pospandemia, lo que dice el doctor Pascuas, ¿qué se vio? Pues que casi que los países ricos se tuvieron que unir. Recuerdo una reunión que hubo como el G20 para subsidiar en parte los países que ni siquiera tenían cómo comprar una vacuna. Pero pues, a pesar de que hay tanta desigualdad en la concentración de la riqueza de los países, pues a mí sí me parece que se vio como un poquito de solidaridad, aunque fuera ahí a las malas, se vio que los países con poder sí unieron y avalaron y subsidiaron en parte como la atención a esa población y a esos países que ni siquiera tenían cómo comprar una vacuna, porque hubo países que ni siquiera tenían con qué comprar. Otra parte que me parece, y que el doctor Pascuas antes de iniciar la charla contigo habló, y fueron pues que se vio también muchos actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos de la pandemia, doctor, ¿verdad? Con lo que terminó diciendo el doctor Pascuas es que eso hay que mejorarlo. Eso ya los países tienen que, o el gobierno sobre todo, que es el que maneja los recursos públicos, en próximos eventos, no solamente pandemias, sino en otros eventos catastróficos a nivel global, ya deben, con esta experiencia, mirar cómo hacen para que realmente la ciudadanía conozca cuál fue como el proceso de la ejecución de los recursos. Por eso él hablaba de transparencia y acceso a la información, que lo tenemos en el modelo integrado de planeación y gestión
muy claramente que hay que generar las políticas de transparencia y de acceso a la información, que creo que en muy pocos medios vimos información de pronto medio clara, o si no, no fue clara la información sobre la ejecución de recursos públicos para atender esa emergencia. Pero en conclusión, pues yo creo que todos los grandes escritores de estos temas y en el mundo, lo que se dejó ver claramente fue la simetría, como decía el doctor Pascuas, y la desigualdad tan monumental que hay en el mundo. Doña Miriam, doctor Pascuas, muchísimas gracias por su aporte y ya. Hasta la próxima. Hasta la próxima. FENALCE es una empresa del sector agropecuario dedicada al servicio de los agricultores. FENALCE pues trabaja con maíz, con las leguminosas como frijol, soya, y el objetivo principal de FENALCE es brindarle tecnologías a la medida o a la disposición de todos los agricultores que puedan necesitar de ella. ¿Cómo se financia FENALCE? Los recursos de FENALCE son básicamente recursos públicos, pero también privados. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en el funcionamiento de la federación? Bueno, la pandemia es algo que a todos nos cogió como fuera de base. El país no estaba preparado, la empresa no estaba preparado para este tipo de cosas. Empezamos con un aislamiento, pero nosotros trabajamos en el sector agrícola, teníamos cultivos establecidos, las plantitas no saben nada de esto y pues tuvimos que retomar actividades en el campo. Las medidas que se tomaron, pues ya las que todas empresas o todas en muchas partes tomaron, que tenía que ver con la virtualización, con el poco contacto físico. Y dentro del campo, pues nuestro grupo de trabajo es por así decirlo, distribuido en las diferentes regionales del país, y en el lugar en el cual nosotros hacemos presencia, lo que hicimos fue tratar de que no todo el personal estuviera en el mismo lugar, sino distribuir las actividades acorde a que se pudieran realizar todo lo que estuviera programado, pero que cada uno tuviera como su secuencia en su debido momento. ¿Cuál es el aporte de la Federación en pro de la globalización, el cambio climático y la seguridad alimentaria? Bueno, FENALCE, con los recursos que administra, los fondos, el Fondo Nacional Cerealista, el Fondo de Leguminosas y el de la Soya, que tiene su fondo, lo que hace es investigación para después ponerla a disposición de los agricultores a través de transferencia de tecnología. Lo que quiere la empresa, lo que pretende es estar a la par de las grandes multinacionales. Entonces nosotros trabajamos haciendo investigación que después vamos a poner en las manos de los agricultores. En cuanto al cambio climático, pues se vienen realizando también distintas proyectos investigativos en pro de mejorar, de tener materiales disponibles para los agricultores que sean tolerantes a estos cambios drásticos que se han venido presentando. De lo que se trata es de ser competitivos a nivel nacional, pero también internacional, que nuestros semillas sean de grandísimo aporte para los agricultores y que tengan las mismas condiciones, cualidades y calidades que cualquier semilla de una multinacional. Hasta una próxima oportunidad. Teniendo en cuenta que la globalización ha generado ciertos cambios a nivel mundial, solo podemos definir grandes cambios que se han enmarcado en políticas nacionales y mundiales, más aún después de la pandemia,
debido a la misma pandemia, los cambios que se han presentado en políticas nacionales y mundiales en desarrollo de ciertas necesidades básicas para poder subsanar el daño hecho por la pandemia. Es por esto que se generó una inflación a nivel mundial, donde la mayoría de los recursos empezaron a tener una escasez, y esto generó un sobrecosto a nivel mundial. Además de esto, los recursos públicos se vieron disminuidos y tuvieron que haber sido enfocados a otro tipo de necesidades, dejando atrás otras actividades que eran de suma importancia. Por esto se priorizó en la construcción de elementos de salud y demás, dejando atrás otros elementos como la infraestructura, la educación, etc. Para poder salvaguardar la integridad de las personas, y la globalización permitió, con la misma post-pandemia, que se generaran algunos recursos para estudios y examinar entornos de salud, entornos de producción en diferentes campos, como la creación de vacunas, de elementos de bioseguridad y la oportunidad de reinventarse de ciertas empresas para poder generar en su producción y en su crecimiento como empresa. Muchas gracias. Este es mi aporte. Bueno, de las entrevistas realizadas de conformidad con el tema pues que nosotros estamos tratando, esto es la globalización, la pospandemia y los recursos públicos, se puede concluir entonces que más allá de los contextos social, sanitario y humanitario, lo que se ha visto afectado sobremanera es la parte económica y la parte política. De ahí pues que entonces la opinión de diversos economistas, entre ellos Luciano Ciravegna, la globalización no volverá a ser la misma cuando por fin se acabe la pandemia provocada por el COVID-19. Para eso él enuncia diferentes razones, como las que voy a indicar a continuación. Él indica que se ha debilitado el liderazgo hegemónico ejercido por los Estados Unidos, de manera que no funcionaría de igual manera la colaboración internacional. Las grandes potencias han dado prioridad a su agencia geopolítica, compitiendo con los demás países en lugar de ejercer acciones de colaboración para la adquisición equitativa del sistema de vacunación. Pues mientras en muchos países hay escasez de esas vacunas, otros países se dedicaron a acaparar las reservas de vacunas existentes. Los estados han adquirido el carácter de intervencionistas, adoptando medidas proteccionistas, no solo en favor de las personas naturales, sino también las personas jurídicas, pues las empresas, las industrias. Asimismo, el hecho de que es posible que se presenten grandes oportunidades para Latinoamérica, pues muchas empresas estadounidenses se están encontrando ante la posibilidad de reducir su dependencia respecto a los países asiáticos en muchos aspectos. Quiere entonces decir esto, que con la llegada de la pandemia puede darse una nueva globalización. Pues para algunos autores, para algunos analistas, se va a reconfigurar las relaciones económicas, que van a transformar también las estructuras políticas y sociales en todo el mundo, especialmente de las potencias mundiales. También hay otros que son muy escépticos al respecto e indican que es difícil pensar en cambios sustanciales en los sistemas productivos, pues más bien se debería pensar que la pandemia trajo consigo una interrupción temporal del flujo de productos, y esto trae también como consecuencia trastornos temporales en las actividades de las personas. Respecto a un nuevo tipo de globalización
pospandemia, se ha planteado que el principal problema para que este tipo de transformaciones ocurran a nivel mundial es la falta de consenso en torno al futuro deseado por los diferentes países, pues las economías dominantes difieren en sus anhelos respecto a las economías en desarrollo y por tanto no es posible que la institucionalidad internacional logre subsanar este obstáculo. Para finalizar, la mayoría de los sistemas concebidos por personas al sufrir estos episodios disruptivos vuelven al último estado conocido bajo control. Esto se llama el efecto esperado. Al respecto, entonces, creen que lo que sucederá con el orden económico mundial es que se va a volver a la situación previa a la que existía cuando inició la pandemia del COVID-19.